Buenos días o buenas noches, este es el recopilado que les prometí, espero que lo disfruten. Hola gente, hoy quiero enseñarles la historia de los Bee Gees. Es un poco larga pero va a tener mucha información, mis fuentes las saqué de Wikipedia y si quieren pueden verla allí en Google, pero ya volviendo al tema voy a hablar desde el inicio hasta la actualidad sobre los Bee Gees, espero que les guste. La historia comienza en 1946, en Douglas, en la isla de Man. Allí nació Barry Gibb. Sus padres por mis fuentes son primos, pero olvidemos eso que no es tan importante, sus padres son Barbara Gibb y Hub Gibb. Después del nacimiento de Barry, su padre Hub Gibb comienza a trabajar en su música en varios hoteles mientras Barbara cuida de Barry y Leslie, que es la mayor, y pasó un poco más de tiempo y los Gibbs se mudaron a Chapel House en Strong Road. Un evento que marcó a Barry fue que una vez cuando tenía apenas 2 años, se quemó con una tetera caliente, y sufrió grandes quemaduras en su piel, y pasó un poco más de tiempo y en 1949 se mudan a Catering Drive. En ese mismo año nacen los que en un futuro formarán partes de los Bee Gees, que son Robin y Maurice Gibb. El 4 de septiembre Barry comienza a asistir a la escuela Braden. En 1952 se mudan a Snaefell Road, Willaston, donde pasarían allí 2 años. En ese año Barry comienza a asistir a la escuela infantil. En su 7º cumpleaños Barry comienza en la escuela Desmond Road, y en 1955 la familia vuelve a Manchester. Al poco tiempo, Hub Gibb comienza a buscar otro trabajo en Manchester, mientras Barbara se queda cuidando a los hijos, y en 1955 Barry Gibb comienza a afinar sus voces con sus hermanos. En ese mismo año Barry Gibb comienza a mostrar interés por la guitarra, y en Navidad Barry Gibb consigue su primera guitarra y comienza a aprender solo. Tras avanzar en la guitarra Barry, con sus hermanos, hacen su primera canción. Después Barry Gibb comienza a hacer varias bandas con sus hermanos y amigos, y comienzan a tocar en lugares pequeños hasta que un día, en 1958 la familia Gibb tiene que emigrar a Australia y ellos tenían un grupo en Manchester, pero al irse a Australia lastimosamente se tuvo que deshacer. Y en 1958, Hub el padre comienza a trabajar de fotógrafo, lo cual llevó a que tuvieran que hacer muchos viajes, debido porque estaban pasando un mal momento económico. En ese mismo año los hermanos comenzaron a cantar en Redcliffe, para ayudar a la familia. Los hermanos tenían un amigo que era vendedor de bebidas en las carreras de Speedway, y se les ocurrió la idea de tener un pequeño puesto en las afueras y cantar y atraer a más gente. Después tuvieron un pequeño éxito en ese momento, que llamaron la atención de un DJ de la radio de Brisbane llamado Bill Gates, pero no el Microsoft, ese es otro. Le llamó la atención la armonía de los Gibbs. Les ofrecieron una cinta en la que cantaron canciones que había compuesto Barry como Let Me Love You, y más canciones de Barry. En el año de 1959, los BG, así eran como se llamaban antes, firmaron su primer contrato pero intentaron cambiarse el nombre a los The Bee Gees pero lo rechazaron. En 1960, se preparó una segunda demo donde se notaba que eran primerizos. En 1961 Barry a los 15 años, deja de ir a la escuela para enfocarse en su carrera musical, y en ese mismo año se mudan a Surfers Paradise, donde comenzaron a actuar en varios hoteles y clubes en Gold Coast. En 1962 Barry logró presentar sus canciones a Cole Hoye, uno de los mejores artistas de Australia, y a él le encantó. Entonces Jacobsen, que es el hermano de Cole Hoye, apuntó a los hermanos para que cantaran en un espectáculo donde iban a participar varios artistas, y también los apuntó a Festival Records. Hola, espero que estén bien. Esta es la continuación y final de la historia de los Bee Gees. La primera parte la pueden ver en mi canal, pero ya dejando el tema de lado, ya vamos a comenzar. Bueno,
Habíamos dejado la historia desde que los Bee Gees fueron a su primera gira y todo eso, que si no se acuerdan lo pueden ver en mi canal, pero continuando la historia. En enero de 1963, los hermanos se mudaron a Sydney, y los Bee Gees registraron su primer disco con Festival Records, pero fueron asignados a Leedon Records, y por cierto los hermanos ya fueron al festival y toda esa cosa, y eso les hizo ganar más popularidad. Bueno, sigamos. Pero bueno, en ese mismo año la gente no los tomaba como un grupo serio porque aún eran muy pequeños para tomarlos en serio, pero se arriesgaron y poco a poco los BG, como se llamaban antes, comenzaron a ganar más respeto, pero cuando salió su disco, aunque eran un poco conocidos, no vendieron mucho. Y en 1966 los chicos comenzaron a grabar sus propias canciones, y en ese mismo año Maurice comenzó a estudiar para mejorar en sus instrumentos y en el sector de la grabación, mientras también en ese tiempo comenzaron a grabar 2 álbumes, pero el primero se tardó mucho tiempo, entonces descartaron el segundo, y en noviembre de ese mismo año salió su primer álbum llamado Specs and Specs. Pero bueno, ya en 1967, de camino a Inglaterra, los hermanos comienzan a ofrecer conciertos, a cambio de facilitar un pasaje familiar. El lugar se llama Southampton, el NEMS, que es la administración de los Beatles. Les presento al australiano Robert Stingwood, quien escuchó su disco y quiso ponerse en contacto con ellos. Si bien ya estaban en Inglaterra, los hermanos comenzaron a llamar a varias discografías sin éxito, hasta que llegó Polydor Records, que le da una oportunidad al grupo. Tras varias discusiones por las grabaciones y álbumes, gracias al sello de Polydor, Robert Stingwood pudo ponerse en contacto con Hub Hip, y enseguida con los hermanos, y después, Stingwood les dice si quieren dar un concierto en vivo y ellos dicen que sí. Los hermanos convencen a Robert Stingwood y terminan de firmar el contrato con Polydor Records, y, después de un acuerdo con Festival Records, sale el sencillo Specs and Specs para Inglaterra, y después de eso ya se nombran sin limitantes los Bee Gees. Después de llegar a un acuerdo con Robert Stingwood y su amigo Ahmet Stegum, de Atlantis Records, consiguen firmar con Atlantis Records. Después los australianos Colin Petersen y Vince Melouney se unen al grupo de los Bee Gees para que sea más completo como batería y el otro como guitarrista principal. Y después pasan 5 años, donde en esos años estuvieron grabando en IBS Studios, y lo que pasó en esos 5 años fue que lanzaron su primer LP y un sencillo llamado To Love Somebody, y eso curiosamente me recuerda a la canción de Queen llamada Somebody to Love. Es como casi el mismo nombre pero revuelto. Pero volviendo al tema, ya finalizando el año 1967, el grupo comenzó a tener muchas discusiones y desacuerdos, mientras se grababa el próximo álbum llamado Horizontal entre el 17 de junio y el 29 de noviembre de 1967, y en 1968 comienza una pequeña competencia en la influencia y música entre los hermanos, Barry y Robin, dando una gran tensión en los escenarios y en el estudio. Tras eso Robert Stingwood se pone a favor de Barry como el líder de los Bee Gees, y en febrero de 1968 se publica el álbum Horizontal, y para dar publicidad al álbum, los Bee Gees van al programa de The Smothers Brothers Show, y en el programa de Ed Sullivan, donde curiosamente los Beatles también participaron, siendo una de sus apariciones más icónicas. Entre el 12 de julio de 1968 y diciembre del 68, comenzaron a grabar el nuevo álbum llamado Odessa, y también la relación entre Barry y Robin ya no era como antes, y el grupo continuó hasta finales de los 68, y el 30 de mayo de 1969 se publicó el álbum Odessa, y también hubo una discusión con Robin por el rumbo del álbum, porque Robin quería interpretar la canción Lampai, pero el representante de Stingwood no lo dejó, porque él prefería la canción de Barry llamada First of May, y en ese mismo año Robin deja el grupo, dejando a Barry y Maurice devastados. Pero aunque los que quedaron de los Bee Gees hubieran quedado devastados, ellos tenían ganas de seguir, entonces los miembros que quedaron, que son Barry y Maurice, continuaron y conservaron el nombre de los Bee Gees, y también pasó algo que marcó un poco la diferencia, que Colin Petersen fue despedido por Robert Stingwood, debido a las finanzas del grupo, y al final los últimos que quedaron fueron Barry y Maurice, y en el 26 de septiembre de 1969, comenzó las grabaciones de Cucumber Castell, que se filmaron como una comedia, por parte de Hugh Gladwish, no el papá, que comparten nombre pero no son los mismos, y Mike Mansfield.
Bueno chicos, tuve que dejar la historia hasta aquí, pero mañana la subo. Espero que tengan un hermoso día, o noche. Adiós. Hola, este es la continuación de la historia de los Bee Gees. Las otras partes la pueden encontrar en mi canal, y sin más nada que decir, espero que disfruten el video. Bueno, repasando, Robin Gibbs se separó de los Bee Gees, y el baterista también, significando que nada más quedó Barry y Maurice como un dúo, pero conservando el nombre de los Bee Gees. Y después Barry y Maurice comienzan a grabar su próximo álbum llamado Cucumber Castle, y después de lanzarlo, Maurice decide dejar los Bee Gees. Y ya entrando a los 70, en junio inesperadamente Maurice y Robin comienzan a trabajar juntos, mientras que Barry comenzaba su carrera como solista, pero en agosto del 70, los hermanos se reunieron para volver a trabajar juntos otra vez, y Barry aceptó y dejó su carrera solista, y en 1971 los hermanos, o los Bee Gees lanzaron How Can You Mend a Broken Heart. Tras su lanzamiento este se volvió el número 1 en Estados Unidos y también llegó a ser el número 1 en la revista Cashbox durante 2 semanas, y en 1972 los Bee Gees se mudaron a Los Ángeles para grabar en el estudio de Record Plant, y en 1973, los Bee Gees iniciaron a grabar para el sello discográfico Ereso Records de Robert Stingwood, y los Bee Gees lanzaron para Robert Stingwood la canción So a New Morning. Y en el álbum de estudio del grupo, Life in a Tin Can, se creía que Robert Stingwood abandonaría la banda, pero aún no estaba listo para renunciar al grupo, pero también Robert Stingwood no creía en la dirección que estaban tomando, y Stingwood mandó a los Bee Gees a Arif Mardin, y en 1974 de mayo se produjo su próximo álbum llamado Mr. Natural, y en ese mismo año los Bee Gees terminan su gira por Estados Unidos. Y en 1975, llamada la era disco de los Bee Gees, pero bueno, volviendo al tema, los Bee Gees se mudaron a Miami Beach, temporalmente para trabajar en su nuevo álbum llamado Main Course. Las grabaciones de este nuevo álbum comienza en el 6 de enero de 1975, en Criteria Studios, con colaboración como productor Arif Mardin. Este agregó el A.R.O. 2600 usado por Blue Weaver. Y el álbum fue publicado en junio de 1975 en Estados Unidos, y en el enero de 1976 comienza las grabaciones de su nuevo álbum llamado Children of the World, y fue publicado en septiembre del mismo año, que fue un éxito, porque una canción del álbum llamada You Should Be Dancing estuvo en el número 1 en Estados Unidos y Canadá. En resumen, el álbum fue un éxito, y en abril de 1977, los Bee Gees publican Here at Last, Bee Gees Live, que fue su primer álbum en directo, y dicen los críticos que fue un álbum muy bueno, pero eso te lo dejo a tu criterio. Y después de eso los Bee Gees hicieron 6 canciones que terminaron en una película llamada Saturday Night Forever, y esta película hizo que se popularice el disco, y la película tuvo un gran éxito gracias a la banda sonora de los Bee Gees. Todo se veía que iba muy bien y ellos comenzaban a ganar bastante dinero gracias a su fama, pero continuando la historia, en 1978 comienzan las grabaciones de su próximo álbum llamado Spirits Having Flow. Y el 24 de enero de 1979 se publicó el álbum, y fue un éxito, y después se planeó una gira, y en el 28 de junio la gira dio inicio en Texas, llegando a 38 ciudades, y en Miami concluyó la gira. Bueno, y en 1980 se considera el año a donde murió la música disco por las malas críticas, y eso golpeó muy fuerte a la racha de éxitos de los Bee Gees, y voy a hacer un salto de tiempo un poco grande porque no pasaron cosas tan interesantes, y también porque los miembros comenzaron a enfocarse más en sus carreras solistas en esos 3 años. Bueno, los Bee Gees estaban grabando unas canciones para la película llamada Stayin' Alive, y bueno chicos, ya mañana subiré el final, porque ya queda relativamente poco, y también después capaz mañana también suba la recopilación completa por si quieren maratonearse la historia. Bueno, espero que tengan un buen día o una buena noche, y nos vemos mañana o capaz otro día. Chao. Hola chicos, hoy voy a hablar del final de los Bee Gees. Esta ya sería la parte 4 y mañana ya subo la recopilación para que lo disfruten. Bueno, comencemos. Bueno, estábamos en la parte a donde los Bee Gees estaban grabando el soundtrack para la película Stayin' Alive, que fue un éxito. Ahora ya he explicado eso, ya podemos entrar en el material que les voy a explicar. Después de eso cada miembro le comenzó a dar más importancia a su carrera como solista, hasta que después de 6 años en 1987, los Bee Gees volvieron para grabar su nuevo álbum llamado E.S.P. y salió en septiembre del mismo año. Después pasó más tiempo y los miembros comenzaron a escribirle a otros artistas y también
también se ayudaban entre ellos, hasta que en 1993 los Bee Gees lanzaron See Seems Everything, y los Bee Gees planearon promocionar el álbum con una gira, pero lastimosamente no se pudo porque Barry tenía artritis en la espalda y la mano derecha y la rodilla derecha, y pasaron unos años de inactividad, hasta que lastimosamente se da la noticia de que Maurice ha muerto a los 53 años por una obstrucción intestinal. Y eso fue un golpe duro para los Bee Gees. Esa muerte terminó destruyendo a los Bee Gees, porque Maurice era el corazón del grupo, él era el que evitaba las peleas. Entonces cuando murió Barry y Robin jamás se volvieron a reunir, hasta que en el 20 de mayo de 2012 a los 62 años murió Robin Gibbs de cáncer de colon. Cuando Barry se enteró se sintió profundamente devastados por no haber hecho las paces con su hermano. Después nada más quedó Barry hasta el día de hoy. Barry Gibbs sigue con su esposa Linda Gray desde los 70. Bueno chicos, como conclusión, podemos sacar que aunque tú estés muy enojado con tus hermanos, no debes separarte de ellos, porque cuando ellos se mueran tú vas a sentir el vacío de no haberte reconciliado con tu hermano o hermana.